Muy buenas tardes para todos. El Instituto Colombiano de Derecho Tributario les da una cordial bienvenida a la Mesa Redonda Tributaria Efectos de las Sentencias del Consejo de Estado sobre tratamiento en renta de los ingresos en contratos de concesión y asociaciones público-privadas, régimen especial. Nos acompañan el día de hoy como conferencistas la doctora Beatriz Elena Villegas de Bedut, abogada de la Universidad Pontificia Bolivariana, con posgrado en legislación tributaria de la misma universidad y máster en asesoría fiscal y dirección tributaria de la Universidad Politécnica de Cataluña, España. Su práctica se ha enfocado en la asesoría en materia fiscal, corporativa y cambiaria y en la estructuración e implementación de compra y venta de negocios. Actualmente es socia de la firma Villegas Melo Legal SAS. La doctora Adriana Melo es abogada de la Universidad Pontificia Bolivariana con posgrado en legislación tributaria de la misma universidad y máster en Derecho Fiscal de los Negocios de la Universidad Panthéon-Sorbonne de Francia. Su práctica se ha enfocado en la asesoría en materia fiscal, corporativa y cambiaria, y en la estructuración e implementación de compra y venta de negocios, y actualmente es socia de la firma Villegas Melo Legal. Y nos acompaña como moderador el doctor Juan Pablo Godoy, abogado de la Universidad Javeriana con énfasis en ciencias socioeconómicas, diploma en Comparative Tax Policy and Administration de Harvard Kennedy School, autor de varias obras en materia tributaria, profesor universitario, vicepresidente del Instituto Colombiano de Derecho Tributario y director de la firma Godoy Ocho. A nuestros participantes les recordamos que podrán realizar sus preguntas a través de la opción Preguntas y Respuestas de la herramienta Zoom o a través del chat, las cuales serán atendidas al final de la conferencia. Bienvenidos, doctores. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Adelante, por favor. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Aquí sigue subiendo el número de participantes. Para el Instituto Colombiano de Derecho Tributario y para mí constituye un motivo de inmensa satisfacción tener en la tarde de hoy como panelistas a dos muy ilustres colegas y amigas, la doctora Beatriz Elena Villegas, la doctora Adriana Melo. Ellas han ejercido la profesión con mucho rigor y con mucho éxito, y han estado muy ligadas a la asesoría tributaria en todos los sectores de la actividad económica en general, pero con un énfasis notable en el sector de infraestructura. Por esa razón y por otra razón que explicaré en un momento, hemos considerado en el instituto que son las personas indicadas para presentar su interpretación de lo que ha ocurrido a raíz de las recientes sentencias del Consejo de Estado sobre ilegalidad del decreto reglamentario 2235 de 2017, hoy en día incorporado al régimen único tributario, y la circular o concepto interpretativo sobre el muy importante tema del concepto de los ingresos asociados a la etapa de la construcción en los contratos concesión y asociaciones público-privadas. Aquí hay una historia muy importante que es con la que yo quisiera comenzar antes de cederles la palabra, porque la dinámica va a ser después de esta introducción. Las doctoras Beatriz y Adriana van a hacer la presentación que han preparado muy cuidadosamente, y al final vamos a plantearles una serie de preguntas que hemos escogido por su importancia, y por supuesto para concluir oiremos las preguntas y atenderemos las preguntas que puedan tener nuestros asistentes. Aquí hay una historia muy interesante que me voy a permitir resumir en unos pocos minutos, y es que la tributación de las concesionarias había venido siendo regulada en el Estatuto Tributario con acuerdo a las reglas generales sobre inversiones amortizables,
reglas que pues finalmente no eran sensibles a las particularidades de ciertos sectores de la actividad económica. Teníamos y hoy en día todavía tenemos una regulación especial aplicable a los contratos de construcción, pero no existía en el Estatuto Tributario colombiano una regla que recogiera la realidad propia de este tipo de contribuyentes. Ese tema comenzó a debatirse en el año 2016 con motivo de la discusión del proyecto de ley que vino a convertirse en Ley 1819 de 2016. Pero lo que ocurría en el país en ese momento, y ustedes lo recordarán, es que muchas de las concesiones ya habían sido adjudicadas con base en unos modelos financieros que estaban basados en las reglas vigentes por entonces, que ofrecían una serie de posibilidades a la manera de escudos fiscales que permitían manejar razonablemente la tributación de este sector de las concesionarias en proyectos de infraestructura vial, portuaria y aeroportuaria. De manera que lo que ocurría, y no era un asunto de poca monta, es que conforme había venido evolucionando el sistema de contratación en el sector, el Estado colombiano, a través de la Agencia Nacional de Infraestructura, había adjudicado unos contratos al amparo de unas reglas, con fundamento en las cuales los concesionarios habían modelado sus proyectos, tenían una expectativa, digamos, razonablemente legítima de lo que allí iba a ocurrir, y en el medio venía una reforma de orden legal que tiene la virtualidad de modificar algunas de esas reglas. El objetivo y el propósito del legislador del año 2016 fue el de tratar, con motivo de la expedición de esa ley, de procurar no producir afectación sobre ese sector que, dicho sea de paso, era muy importante para la estabilidad de la economía y de las finanzas públicas del país, en la medida en la cual, como ustedes recordarán también, la antesala de esta importancia inusitada del sector estaba caracterizada por la crisis de la industria extractiva y la caída del petróleo, de manera que de alguna manera el sector de infraestructura se había convertido como en el heredero de la expectativa de control y reactivación económica para el país. Y obviamente pues era el reconocimiento de la necesidad de acceder a esquemas contractuales que permitieran una reactivación del sector, dada la circunstancia del gravísimo atraso que en materia de infraestructura registraba el país. De manera que el tema no era un asunto de poca monta, por eso muchos estuvimos presentes en el trámite de esta ley, con motivo del cual, y yo no quiero entrar en materia porque este es un tema de las doctoras Beatriz y Adriana, se expidió el artículo 32 con base en unas motivaciones que ellas van a explicar muy bien, y posteriormente se expidió el decreto reglamentario 2235 casi un año después de unas discusiones muy interesantes con la DIAN y con el Ministerio de Hacienda, de las que formaron parte, digamos, personas conocedoras de estas temáticas. Lo que ocurrió a continuación fue que simplemente pues, se hizo una interpretación de la ley y de sus decretos y las concesionarias venían aplicando su mejor entendimiento. Creo que no en todos los casos era coincidente, pero finalmente transcurrieron los años en una relativa paz, hasta que las doctoras Beatriz y Adriana resolvieron con muy buen juicio presentar una demanda en acción de nulidad contra el decreto reglamentario y su artículo tercero, que se refería a la, digamos, definición, si se quiere, del concepto de ingresos asociados a la etapa de la construcción. Subsidiariamente, solicitud de declaratoria de nulidad del acto interpretativo, y finalmente, como resultado de esa acción de nulidad o de ese medio de control en acción de nulidad, el Consejo de Estado expidió la sentencia a la que se refiere esta mesa redonda, en la que declaró la nulidad tanto del artículo pertinente del decreto 2235 incorporado al RUT, como de el acto administrativo de carácter interpretativo. Y obviamente pues fue una decisión que además no fue unánime, porque la magistrada Miriam Estela Gutiérrez Argüello presentó un salvamento de voto que también vamos a comentar, y a partir de ello pues obviamente se ha generado una gran discusión en torno al alcance de la sentencia, sus repercusiones sobre la tributación
para este tipo de contribuyentes, y esa es la razón por la cual nadie mejor que las doctoras Beatriz y Adriana para presentar su versión de los hechos, de los antecedentes, que conjuntamente podamos comentar lo que en el saber y entender de ellas es el efecto que se deriva de la sentencia. De manera que bienvenidas, doctoras, y estamos para escucharlas con muchísima atención. Muchas gracias, Juan Pablo, y a todos pues, por la invitación y la introducción. Yo creo que pues, Juan Pablo lo ha resumido muy bien. Ya en la hora y media que íbamos a comentar esto, creo que él lo dijo todo en estos minutos, pero nos vamos a extender un poquito más sobre el tema y a devolvernos en la historia para saber por qué fue que tuvimos que presentar una demanda de nulidad simple contra ese artículo que pues nos parecía a todos que en algo resolvía las dudas, pero que finalmente no logró el objetivo esperado. Ustedes saben muy bien que la ley 1819 lo que hizo fue emparejar en principio las bases fiscales a las contables. Pues esa era su pretensión. Obviamente con el sistema de homologación no obligatorio que se había traído con la introducción de las NIF en Colombia, pero digamos que en ese sistema se introdujo una serie de excepciones, de diferimientos, de diferencias entre lo contable y lo fiscal, que lo vivimos permanentemente en el sistema ordinario de depuración de renta que tenemos todos pues, a nivel del artículo 28 del Estatuto Tributario, donde pues hay unas excepciones que rigen en materia general. Pero específicamente en cuanto al artículo 32 que reguló los contratos de concesión, pues lo que se quiso fue traer un sistema único y especial para esos concesionarios de las obras viales y aeroportuarias, pues del sistema de transporte para nuestro país. En cuanto, pues sí, claro, había unos contratos ya suscritos que tenían una cláusula de todos modos, pues de impuestos, en que pues podemos entrar a discutir más adelante si el impuesto sobre la renta queda subsumido o no, pero que había que respetar unas condiciones bajo las cuales los concesionarios habían formulado sus modelos financieros, porque ellos venían acostumbrados bajo el sistema de causación a una tributación sobre la base del derecho a recibir el pago, y el derecho a recibir el pago se entendía como ese recaudo de peajes con la posibilidad además de amortizar los costos y gastos incurridos, no en un sistema de línea recta, sino en un sistema muchas veces de reducción de saldos, con lo cual tiraban toda esa tributación para el final. Lo mismo entonces quiso conservarle la ley 1819 con la introducción de un sistema, el modelo del intangible que explicaremos más adelante, para garantizarle a los concesionarios el statu quo que traían de antes de la ley 1819 y obviamente en un principio de igualdad, que los concesionarios que suscribieran nuevos contratos pues pudieran también estar bajo ese modelo de tributación pues que va de la mano con la liquidez, dadas las altas inversiones, la alta financiación en que incurren estos concesionarios. Y yo creo que en una ponencia que se hizo justamente por acá nuestro moderador Juan Pablo para el Instituto Colombiano de Derecho Tributario, él resume muy bien cómo el sentido de ese nuevo sistema, del modelo del intangible fiscal aplicable a los contratos de concesión y a las APP, pues al, digamos, diferenciar la forma de tributación en las etapas de construcción, operación y mantenimiento, iba a tener una correlación desde el punto de vista tributario con un principio básico que es el de capacidad contributiva. Es decir, poder acompasar, como lo decía él, el ciclo económico de los proyectos de infraestructura con la
realización de la tributación a partir de los periodos grabables año tras año. Entonces, como pues lo reguló en principio el artículo 32, base legal que tiene que ser respetada por el decreto reglamentario. Y esto es muy importante porque eso quiere decir que el decreto no dispuso nada distinto, no podía disponer nada distinto de lo que dijera la ley. Lo que hizo esa ley 1819 fue traer un tratamiento especial exceptivo en materia del impuesto sobre la renta para los concesionarios, dividiendo el contrato en 3 etapas. La etapa de construcción, donde los costos y gastos forman un activo intangible, no importa cuál sea el modelo contable que haya asumido ese concesionario, pero forman un activo intangible donde todos esos costos y gastos devengados, sin ninguna consideración adicional de medición, sino los costos y gastos devengados se activan para ser amortizados a partir de la entrega de las unidades funcionales, es decir, durante la etapa de operación y mantenimiento. Y de esa manera, los costos y gastos de la misma forma incurridos durante la etapa de construcción, que se tendía era el mínimo de ingresos recibidos por el concesionario o a recibir, se iban a llevar como un pasivo por ingreso diferido hasta que se finalizara la construcción para empezarse a revertir o a reversar a partir de la entrega de la unidad funcional. Así el pasivo por ingresos diferidos se iba a reconocer en línea recta durante el plazo de la concesión hasta la terminación del contrato y pues se iba a tributar realizando el ingreso ese sí diferido pues en el pasivo contra una amortización también en línea recta del intangible fiscal. Por aparte, quedaba la regulación de los ingresos relacionados o asociados a la operación y mantenimiento, caso en el cual pues se iban a realizar en el mismo devengo o mejor realización que establece el artículo 28 a medida que se presten esos servicios concesionados. Eso básicamente era pues lo que estaba estableciendo el artículo 32. Entonces, cuando se expide el decreto 2235 integrado al decreto único tributario, la intención era precisar el alcance del numeral tercero del artículo 32, poder definir qué se iba a entender por ingresos devengados, porque claro está, ingresos devengados asociados a la etapa de construcción generó una serie de debate de si debían ser los ingresos contables, porque estaba refiriéndose a la palabra devengados pues traído de las normas NIF asociado justamente a la realización de un ingreso contable, si eran los ingresos por peajes, si era la retribución, si había que establecer un margen. Entonces, fue allí donde el decreto inicialmente con una intención de los concesionarios de que ese pasivo por ingreso diferido fuera la suma de por lo menos los costos y gastos incurridos durante la etapa de construcción, derivó en un artículo que fue el que mandamos, donde se decía que era igual a la suma de los costos y gastos. Y esa no era la intención que se tenía al definir, si se puede decir, ingresos devengados. Y acá viene un tema pues bastante importante, y es que cuando el artículo demandado 121.25.6, pues que así fue como se integró en el DUT, dice que los ingresos devengados por el contribuyente asociados a la etapa de construcción corresponden al monto total de los costos y gastos reconocidos a su vez en una contrapartida igual del activo intangible. Da a entender no que esa es la definición de qué es el pasivo por ingreso diferido, sino que establece un límite a esos ingresos devengados asociados a la etapa de construcción. Más aún, el parágrafo primero de esa norma dice o decía que los ingresos que no cumplieran con lo establecido en este artículo, es decir, que no fueran iguales a los costos y gastos incurridos por el concesionario, iban a ser entonces realizados conforme pues a las reglas generales del artículo 28.
Y en una consulta que se le planteó a la DIAN, en concepto que luego ella respondería el 012-212, la DIAN pues responde con base en ese artículo vigente lo que tenía que responder, que efectivamente los costos y gastos era el único cúmulo que se podía llevar como pasivo por ingreso diferido y que otros ingresos que se pudieran producir durante la etapa de construcción no se entendían asociados para efectos de diferirlos en ese pasivo por ingreso diferido. ¿Eso qué significaba? Que ingresos como rendimientos financieros de las cuentas proyecto o ingresos indemnizatorios o de otro tipo que pudieran surgir durante la etapa de construcción no podían ser diferidos y tenían que ser realizados en el mismo periodo grabable, pese a que el concesionario para el evento no tiene la caja ni para pagar la retención, ni la autorretención, ni mucho menos el impuesto sobre la renta derivado de ello. ¿Por qué? Porque los costos y gastos están a su vez activándose en un intangible a ser amortizado. Entonces, no había capacidad del contribuyente para durante la etapa de construcción estar pagando anticipadamente el impuesto sobre la renta. Esa fue la razón fundamental por la cual nosotros presentamos esta demanda, pensando justamente en que esa tributación no se diera durante los 3, 5 años de la etapa de construcción, sino que se acumulara también como pasivo por ingreso diferido para empezar a ser amortizado a partir de la entrega de la unidad funcional. Entonces, pues lo primero era, claro, poder declarar la nulidad no del oficio de la DIAN simplemente, porque ese se pegó de lo que establecía el decreto reglamentario, sino de esa definición y más que definición, limitación que estableció el artículo 12125.6 del DUT, pero también en la pretensión subsidiaria de no declararse la nulidad de esa norma, lo que se quería era que se dejara explícito a la especie de una nulidad condicionada, si se puede decir, de que los demás ingresos realizados durante esa etapa se entendieran asociados a la construcción y por lo tanto diferibles durante esta etapa para poder ser revertidos a partir de la entrega de la unidad funcional. Entonces, ¿qué nos dice la sentencia? La sentencia acoge la primera pretensión, la pretensión principal, anula tanto el artículo 12125.6 del decreto como la parte de mandado del oficio 012-212 de 2018 de la DIAN y con un salvamento de voto, como lo mencionaba Juan Pablo, de Miriam Estela Gutiérrez, lo que dice la consejera es que, y lo quiero leer, básicamente da, digamos, una razón a favor de lo que vamos a ver en todo el contenido de la sentencia, y es que digamos que la norma no se debió anular porque los ingresos asociados a la construcción corresponden al monto total de los costos y gastos reconocidos como activos intangibles para efectos fiscales en que haya incurrido el concesionario, desarrollando los numerales 3 y 5 del artículo 32, con lo cual los concesionarios, cosa con la que estamos de acuerdo, tributarían a medida que se reciba la retribución y esta exceda la cuenta por cobrar, y así el impuesto de renta se cause una vez se haya recuperado los costos y gastos del proyecto. En eso estamos totalmente de acuerdo, pero lo que dice después es que así las cosas, los ingresos por intereses percibidos en la etapa de construcción no cumplen las reglas establecidas en el artículo 32 porque, insisto, no forman parte de la contraprestación de los contratos de concesión y no pueden cumplir con la dinámica del ingreso diferido que legalmente va unido a los costos y gastos del proyecto. Es que en ninguna parte de la norma del artículo 32 se dice que ingreso asociado a la etapa de construcción sea el que corresponde a la retribución del concesionario. Lo que se dice es ingresos que se realicen durante la etapa de construcción. Eso es, digamos, el quid de lo que debió tener en cuenta el gobierno al momento de hacer la reglamentación. Entonces es por eso que no podría haber una limitación, y así lo reconoce la consejera ponente, como vamos a pasar a ver. Entonces,
como ustedes sabrán, pues en derecho, cuando uno revisa una sentencia judicial, pues las sentencias tienen 5 partes: el encabezamiento, los fundamentos jurídicos, los antecedentes de hecho, los hechos probados, sobre todo pues cuando estamos hablando de nulidad y restablecimiento, y el fallo. Pero el fallo no es solamente decir que una norma se declara nula o que un concepto se declara nulo. El fallo va formado por 2, digamos, razonamientos que hacen los consejeros de Estado, que hacen pues los magistrados de un tribunal. Van acompañados de la ratio decidendi y del obiter dicta. Cuando hablamos de la ratio decidendi, estamos refiriéndonos a toda la base necesaria de la decisión. ¿Y por qué menciono esta diferenciación? Porque es que la ratio decidendi, que es, digamos, la que fundamenta el fallo, los elementos necesarios para llegar a una decisión judicial, son de obligatoria aplicación por parte de los jueces. El obiter dicta, en cambio, son los argumentos contenidos en los mismos fundamentos jurídicos de la sentencia que no forman parte de la ratio decidendi. Para ponerlo muy sencillo, cuando yo le digo a mi hija, tú no puedes ir sola al centro comercial porque tienes 10 años, el hecho de que tenga 10 años constituye la ratio decidendi. Pero si yo además le digo, porque es que en este momento hay mucha inseguridad y además supe del caso de una niña que tuvo un problema en un centro comercial, pues eso es parte del obiter dicta. Eso, digamos, son hechos adicionales que llevan a tomar una decisión, pero no son los fundamentos. Entonces vamos a revisar cuál fue la ratio decidendi en la demanda, en la sentencia de la consejera Estela Janet Carvajal, donde ella, digamos, frente a los argumentos que se le presentaron en la demanda, trae algunas consideraciones que tenemos que tener en consideración al leer esta sentencia. Nosotros, cuando demandamos la norma del decreto reglamentario, la demandamos por establecer límites a los ingresos a diferir hacia las etapas de operación y mantenimiento, es decir, de lo que entendíamos ingresos asociados a la etapa de construcción. Ya les di 2 de los ejemplos principales de los ingresos que se estaban realizando en cabeza de los concesionarios y sobre los cuales, pues, digamos, había la duda de si, como estaba la norma establecida, había que tributar en cualquier caso. Y lo que dice frente a eso la consejera es que todas las erogaciones reconocidas como costos y gastos en la etapa de construcción generan un mayor valor en el costo fiscal del activo intangible, donde ese activo está llamado a generar una contrapartida de pasivo por ingresos diferidos. ¿Qué quiere decir entonces ella? Que claro, el pasivo por ingresos diferidos principalmente se va a nutrir de los costos y gastos incurridos durante la etapa de construcción, y que durante la etapa de construcción va a amortizarse en línea recta de la misma manera pues que se amortiza el intangible, disminuyéndose así el costo fiscal y el valor del activo intangible, y consecuentemente el del pasivo que aparejó. Es decir, para la consejera es claro que la base fundamental del pasivo por ingresos diferidos que pretendía reglamentarse son los costos y gastos. No es de ninguna manera un ingreso que tengamos que ir a buscar a la contabilidad, ni un ingreso de peajes, ni las retribuciones de las que hable el contrato, ni nada por el estilo. Ella lo dijo muy bien, y es que ese pasivo por ingreso diferido se nutre de los costos y gastos incurridos, el cual debe reversarse en la misma proporción para pasarse a reconocer el ingreso fiscal real asociado en la fase de operación. Y real es justamente eso, que no puede venir de mediciones a valores razonables, que no puede venir de imaginarios, de supuestos, sino de realidades. Y la única realidad clara en ese momento es la de los costos y gastos incurridos. Pero frente a los argumentos también nuestros
decíamos en el artículo demandado, se está determinando tajantemente que los ingresos devengados por el contribuyente asociados a la etapa de construcción corresponden al valor de los costos y gastos devengados en la etapa de construcción, que son a su vez reconocidos como activo intangible y que tendrán el mismo valor en ese pasivo por ingresos diferidos. Y ella frente a eso dice, sí, claro, es cierto que ese activo intangible se acumula con los costos, gastos y pues dice ella préstamos, obviamente refiriéndose a los intereses por préstamos que son parte de los gastos financieros que todos sabemos se activan también en ese intangible para constituir el costo fiscal del mismo, mientras en la etapa de operación y mantenimiento se amortizará ese pasivo por ese activo intangible. Pero dice también que pari passu se disminuye el pasivo por ingresos diferidos posteriores o aplazados en el tiempo para que en la operación de la concesión se reconozca el ingreso real u ordinario del respectivo contrato, real u ordinario atado a lo que de verdad se conoce en la realización, que es esos costos y gastos incurridos. Y finalmente decimos, es que ese numeral tercero del artículo 32 no estaba limitando a que el ingreso a diferir o lo que llamamos ingresos devengados asociados a la etapa de construcción son los costos y gastos reconocidos como activo intangible. Y acá, muy importante la palabra que usa el verbo rector de esta afirmación de la consejera, y es que en el reglamentario se estableció una limitante a los ingresos a diferir y lo único que hizo fue restringir los ingresos recibidos como si fueran solo los costos o gastos de construcción, no obstante que la concesión puede generar otro tipo de ingresos, entre esos ella hablaba de los rendimientos financieros que no necesariamente están vinculados con esos costos y gastos. Para terminar diciendo que la disposición reglamentaria, en lugar de definir, estableció una limitación al tratamiento de los ingresos que no había previsto el legislador y que por lo tanto no podían estar vinculados exclusivamente al costo y gasto del activo intangible. Y acá fue donde trajo el ejemplo de los rendimientos financieros, que era justamente lo que se quería poder acumular en el pasivo por ingreso diferido. ¿Ahí me oyen? Sí, sí, señora. Ah, perfecto. No, que básicamente les decía que visto ya, digamos, un poco de manera muy desmenuzada lo que fue el fallo, pero sobre todo qué fue lo que se solicitó y qué fue lo que definieron y sobre qué bases lo definieron, que yo creo que es súper relevante para el contexto que todos pues obviamente están aquí reunidos para analizar. Simplemente queremos hacer un poco también pues de comparación con lo que es la norma contable y con lo que es la norma tributaria aplicable para los contratos de concesión. Aquí pues obviamente no nos vamos a detener, además pues que como vieron en los perfiles ni Adriana ni yo somos contadoras, entonces pues claramente son temas que nos dan un poco más de dificultad, sobre todo para hablar de la manera más técnica. Pero yo creo que es importante entender que desde el punto de vista de las normas internacionales de contabilidad y el marco adoptado por Colombia, las concesionarias tienen de alguna manera que adoptar uno de dos modelos o obviamente el bifurcado o el híbrido en caso tal que llegaran a tener pues un tipo de concesión que llegara a establecerse de los dos, pues que tiene algo de los dos modelos, bien sea el activo financiero o el activo intangible. Ambos están pues de alguna manera contenidos tanto en la CIMIP 12, pero evidentemente en la parte de ingresos se remite a la NIF 15 y en el caso del activo intangible a la NIF 38 y en el activo financiero a las NIF 7 y 9. Es decir, aquí lo que tenemos es un marco contable bastante robusto al que tienen que atender estas concesionarias a la hora de establecer, digamos, su medición y su registro contable de estos contratos de concesión. Pero detengámonos un poquito en lo que creo que es lo relevante para esta mesa redonda, y es que en la etapa de construcción, como muy bien ya lo decía ahorita Adri, el artículo 32, introducido por la ley 1819, que no, obviamente no va a repetir, pero volvemos a, pues simplemente quiero volver a decir
fue la ley Hito, digamos, que hizo el esfuerzo por homologar o por lo menos establecer como base de la determinación del impuesto, inicialmente la base contable y lo que hemos conocido como una conexión formal, pero estableciendo y desde la exposición de motivos siendo claro el legislador en decir, venga, me interesa por múltiples razones que ya el contribuyente parta de una contabilidad bajo normas internacionales y de esa contabilidad extraiga los elementos para determinar su impuesto sobre la renta, pero entendiendo claramente que es un sistema de medición y reconocimiento completamente, digamos, diferente el que se establece para la contabilidad que el que rige el sistema tributario, específicamente la capacidad contributiva, digamos, el marco normativo contable de ninguna manera atiende, digamos, al principio de capacidad contributiva, cosa que sí necesariamente tiene que atender nuestro sistema tributario. Entonces, de una manera bastante sabia, el legislador dijo, me interesa conectarme, pero voy a establecer claramente esos elementos diferenciales respecto de los cuales pudiera el marco, digamos, normativo contable, si se llegara a aplicar para efectos fiscales, transgredir ese principio de capacidad contributiva. Y específicamente el artículo 32, una norma completamente especial, completamente separada de la contabilidad, pues hizo un esfuerzo que yo creo que es bastante loable en establecer una metodología para la determinación del impuesto sobre la renta en este tipo de contratos. Entonces aquí simplemente un comparativo entre lo que es el modelo contable y el modelo fiscal. Entonces, básicamente, lo primero es cómo se forma, digamos, el intangible. Desde el punto de vista fiscal, dice el numeral 1 y 2 del artículo 32, coja sus costos y gastos en que usted efectivamente incurre, devenga, incluidos los costos por préstamos, y ese es el valor del intangible que, como bien sabemos, va a ser amortizado ya durante la etapa de operación y mantenimiento. ¿Qué me dice la contabilidad? La contabilidad me dice, dependiendo si usted está en un modelo de activo financiero o un modelo de activo intangible, lo primero es, todos los costos y gastos en ambos modelos llévelos al estado de resultados. Eso sí, como usted desde el punto de vista contable tiene la obligación de identificar las obligaciones de desempeño dentro de un cumplimiento contractual y usted efectivamente está desempeñando uno, digamos, de los objetos del contrato que es construir, vaya y mida de manera razonable cuál va a ser ese ingreso que le va a asociar a esos costos y gastos. ¿Para efectos de qué? De ir a reconocer a nivel de estado de resultados ese ingreso por costos y gastos. Ahora, ¿cómo forma el intangible? Como esos costos y gastos que está llevando el estado de resultados, pero sobre todo la porción del ingreso que está reconociendo y devengando contablemente, que como sabemos no es solamente la suma aritmética de los costos y gastos, sino que necesariamente digamos, en el cumplimiento del marco normativo se tiene que medir y se tiene que reconocer a valor razonable los ingresos que en esa etapa está en teoría devengando, esa porción, digamos, de ingresos que nadie le está pagando, porque en ese momento estamos claros que contractualmente no se tiene siquiera derecho a la retribución. En el modelo del activo financiero vaya y reconózcalo como cuenta por cobrar, y en el modelo del activo intangible vaya y reconózcalo como activo intangible. ¿Qué dice de la amortización? La norma fiscal, perdón, simplemente digamos, se orientó y finalmente se definió por decirnos, cuando usted ya entregue en operación y mantenimiento, es decir, cuando ya empiece por lo menos o dispare la condición que le da derecho a empezar a recibir la retribución, pues simplemente amortice en una línea recta por el tiempo de la concesión todo ese activo intangible que logró acumular por cuenta de los costos y gastos en que incurrió. ¿Qué me dice la contabilidad? En el modelo financiero, como yo no reconozco un activo intangible sino un activo financiero, pues ya lo tendré que medir a costo amortizado y toda la dinámica que ese modelo me trae. Y en el modelo del activo intangible, que por su denominación tiende a ser confuso y creemos eventualmente que es que cuando la norma tributaria se refirió al activo intangible, al modelo, es el modelo del activo intangible contable, cosa que de entrada les decimos no estamos de acuerdo. Pero en el modelo del activo intangible contable, ¿qué puede hacer o qué debe hacer el concesionario?
pues él también tiene la obligación de distribuir, digamos, ese importe dentro de la vida del contrato, pero no bajo una sola metodología como la que le establece la norma fiscal. Él ya puede hacerlo bajo un sistema que bien puede ser el lineal, bien puede ser por la depreciación creciente o bien puede ser por unidades de producción. Y por último, ¿qué pasa con los ingresos? Los ingresos asociados a la etapa de construcción. El numeral tercero del artículo 32, es decir, el modelo fiscal del activo intangible, nos dice todos los ingresos que usted devengue como concesionario asociados a la etapa de construcción y en todo caso hasta su finalización los debe acumular para efectos fiscales como un pasivo por ingresos diferidos. ¿Para qué? Para que en el momento en que nuevamente usted entregue ya a satisfacción de su contratante ese activo o esa infraestructura que fue objeto del contrato y por el cual construyó, y efectivamente empiece a tener derecho a la retribución, pues simplemente va a amortizar o va a descargar ese pasivo en línea recta durante toda la vida del contrato. ¿Y qué me dice en el modelo tanto financiero como de modelo intangible? Como ya les anticipaba ahorita, pues básicamente me voy a la regla según la cual yo tengo que identificar las obligaciones de desempeño del contrato y en razón de esas obligaciones de desempeño y en la medida que vaya avanzando cada una de las prestaciones que están asociadas a esas obligaciones de desempeño, tiene que ir a reconocer el ingreso por su valor razonable de acuerdo con la NIF 15. ¿Qué quiere decir? Ni en el modelo del intangible contable, ni en el modelo del activo financiero contable, en ninguna parte estamos viendo que siquiera se haga referencia a un ingreso diferido. En esta diapositiva queríamos pues básicamente poner un poco más gráfico, y de verdad los que son contadores pues les pido todas las disculpas, pero evidentemente pues es un ejercicio mucho más de abogado, probablemente muy básico, pero lo que queremos es identificar cómo más o menos en una operación muy simple, donde simplemente un concesionario incurre en costos y gastos de 100 pesos, por lo cual pues obviamente tiene que ir a pagar esos 100 pesos a sus proveedores, pero ¿qué hace él con sus 100 pesos en el modelo del activo financiero? Si nos paramos en los últimos renglones de ingresos y costos, como decía, pues tienen que ir a reconocer los costos de 100 y tienen que reconocer y medir el ingreso a valor razonable que esos 100 estén representando, que en el caso estoy diciendo que son 110 pesos. ¿Qué pasa con esos 110 pesos? Y los colores aquí pues no son simplemente porque se vea bonita o colorida, los colores tienden pues, o el propósito es mostrar la contrapartida. Entonces esos 110 pesos que se están reconociendo como en el ingreso, que miremos, que veamos que no son los 100 del costo, sino el costo más el margen, o el costo medido a valor razonable que constituye el ingreso, me genera en el modelo del activo financiero una cuenta por cobrar, en el modelo del activo intangible me genera un activo intangible. Hasta ahí, digamos que uno entendería que se cumple, digamos, toda la dinámica y sobre todo la contrapartida de todos los registros que en esa sola operación se tiene que hacer durante la etapa de construcción. En el modelo del intangible fiscal, realmente la dinámica o cómo se mueven las cuentas son bastante diferentes. Lo primero que quiero hacer notar, fíjense en los dos cajones finales, ingresos y costos, no hay absolutamente ningún movimiento. ¿Y por qué no hay ningún movimiento? Porque precisamente ya lo hemos repetido, los antecedentes de la norma, la misma norma, el artículo 32, y yo creo que en ya pronunciamientos tanto de la DIAN como eventualmente posiciones doctrinarias, entendemos que el propósito es reconocer que el contribuyente, un concesionario durante la etapa de construcción, al no tener siquiera derecho a una retribución porque ni siquiera ha entregado su infraestructura, pues mal haría de alguna manera el sistema tributario en atarle o atribuirle una capacidad contributiva. Entonces, por eso, en nuestra opinión, en este modelo del intangible fiscal no se mueven para nada digamos, las cuentas de resultado durante la etapa de construcción, por lo menos pues en lo que estamos refiriendo en este momento. ¿Qué se mueve? Cuando efectivamente va a incurrir en el costo de 100 pesos, se lo paga el proveedor sin ningún problema.
¿Qué pasa con esos 100 pesos o eso que se tradujo, esos costos y gastos que finalmente reconoce o que le cuestan los 100 pesos, va y reconoce un activo intangible? Es decir, fíjense que aquí el activo intangible es exactamente igual a la suma aritmética de los costos y gastos, como en efecto lo indica el numeral primero del artículo 32. ¿Qué tiene que hacer necesariamente en virtud del artículo tercero? Tiene que reconocer un pasivo por ingreso diferido, que ¿cuál será su contrapartida? Pues una cuenta por cobrar que será de alguna manera pagada con la retribución que empiece a recibir ya una vez entrada la operación y mantenimiento. Pero aquí lo que yo quiero resaltar es, primero, son dos sistemas, tanto pues, o sea, hablemos de los modelos contables y el modelo fiscal, que vistos de manera integral y con el propósito que tuvo el legislador, que es separarse completamente de la contabilidad, uno entiende que cuando la norma fiscal dice el modelo del intangible, lo primero es que le tenemos que poner un apellido, el modelo del intangible fiscal. De ninguna manera creemos nosotros que la interpretación pueda ser que cuando la norma en el encabezado del artículo 32 dice el modelo del intangible, me está remitiendo al modelo del intangible contable, porque aquí les estoy mostrando que cada uno de los apartes o los numerales del artículo 32 se separan con bastante claridad de las bases de medición y reconocimiento contable para traernos unas bases de medición y reconocimiento en gracia de discusión fiscal completamente diferente. Segundo, digamos que el valor del intangible que se crea en el modelo fiscal, fíjense que es exactamente la suma aritmética de los costos y gastos, a diferencia de lo que ocurre, bien sea en el activo financiero, en el modelo del activo financiero, o en el modelo del activo intangible, el intangible, que como de alguna manera no, pues pasa primero por el estado de resultados para efectos de generar la contrapartida en el activo. Cuando pasa el estado de resultados, le obliga a que la norma contable a hacer una medición a valor razonable. Entonces ahí también entenderíamos nosotros que hay una separación absoluta. Entonces, el ingreso diferido, que claramente sí es una previsión absolutamente particular y especialísima de la norma tributaria, que vuelvo e insisto, creo que no es simplemente un capricho o una intención de generar digamos, una situación tributaria preferente o especial, más allá, pues como quien dice, benévola para este tipo de contribuyentes, sino que realmente obedece pues al cumplimiento bastante estricto y riguroso que las normas tributarias y la determinación del impuesto sobre la renta siempre tiene que ser, digamos, fiel al principio de capacidad contributiva. Ahora, creo que he sido bastante enfática en decirles que en nuestra opinión el artículo 32 establece una regla especial de determinación del impuesto sobre la renta. Con eso quiero decir que se separa de las normas de contabilidad y la forma en que se miden y se registran los hechos y las operaciones en la contabilidad. Y para, digamos, satisfacción nuestra, o por lo menos para contribuir a nuestra posición, cuando hicimos obviamente el ejercicio de extraer punto por punto, sobre todo la ratio decidendi de la sentencia, nos encontramos con pues los apartes que aquí les estamos proyectando y que ya les leo ahorita pues algunos apartes que creo que son los relevantes, pero sobre todo qué es lo que nosotros leemos de esta ratio decidendi, que nuevamente el Consejo de Estado, en atención a la demanda de nulidad que le fue interpuesta, en este caso por nosotras, pero en atención a esta demanda de nulidad, pues básicamente sí hace énfasis, es absolutamente contundente en mantenerle y asegurarle esa consideración de que estamos ante un sistema de determinación para efectos del impuesto de la renta completamente especial. ¿Qué quiere decir? Que fíjense que incluso la misma sentencia dice, ojo, usted no se puede pensar que el artículo 32 se remite ni al 21, que está mal citado, ahorita en el 21, pero pues entendemos que se estaban refiriendo al 21 raya 1 y el 28 del Estatuto Tributario. Adicionalmente, ni siquiera al 28, ni al 59, ni al 105. Simplemente les voy a leer aquí textual, porque creo que hay cosas que ustedes mismos valorarán de lo que ahí está escrito, pero que creemos nosotras que son elementos súper relevantes para la discusión pues que obviamente vamos a tener más adelante. Primero,
Los artículos 21 y 28 del Estatuto regulan de manera general el reconocimiento contable y tributario de los ingresos mediante el método de devengo o caja en contextos diferentes a los del impuesto sobre la renta y complementarios de los contratos de concesión y APP, en los que se incorporan etapas de construcción, administración, operación y mantenimiento. Segundo aparte, en virtud del principio de especialidad, las reglas señaladas se aplican de forma prevalente sobre las disposiciones generales del artículo 28, 59 y 105. Tercera parte, partiendo de la estructura contractual de la concesión y las APP y dada la especialidad consiguiente prevalencia del artículo 32 para determinar el impuesto sobre la renta de dichas formas asociativas, surge la aplicación del modelo del intangible que allí se prevé para los contratos en los que se incorporan etapas de construcción, administración y operación. Entonces, nuevamente, para nosotros estos apartes, y creemos pues que son los más claros, pero realmente cuando se lee todo la sentencia, encontramos incluso otros que seguramente no los extrajimos, pero realmente siempre es absolutamente consistente en advertir el Consejo de Estado, estamos ante una norma especial, no solamente especial en materia, digamos, separada de la contabilidad, sino especial dentro del marco tributario, a tal punto que se separa incluso del artículo 21-1, que es, digamos, el artículo de conexión formal inicial, y el artículo 28, que también ellos dicen, ojo, el artículo 28 establece un método general de reconocimiento y contable tributario que no le es aplicable a los contratos de concesión. Ahora, estamos ante una situación y sabemos pues nosotras que de alguna manera se ha generado un poco un temor a decir, bueno, y entonces, ¿qué pasa cuando nos anulan el artículo del decreto reglamentario que en principio todos pensábamos que lo que hacía era definir la palabra devengados para casarse con que devengados eran costos y gastos? En nuestra lectura, más allá de eso, lo que hizo fue establecer un límite y por eso la demandamos, pero en gracia de discusión, ¿qué pasa entonces ahora y cómo debemos interpretar ese artículo 32 en ausencia de esa norma reglamentaria? ¿Por qué? Porque todos sabemos, y la literalidad del numeral tercero lo que dice, todos los ingresos devengados por el concesionario asociados a la etapa de construcción son los que se deben diferir. Devengados, entendiendo nosotros primero que cuando la norma tributaria habla de devengo, habla de devengados, realmente en principio hay una homologación de término, pero no necesariamente de definición. Y eso realmente, si ustedes se devuelven a la primera ponencia o la ponencia inicial que tuvo la ley 18 y 19, cuando se presentó por parte del gobierno el proyecto de ley, que hacen pues obviamente todo el recuento desde las comisiones que tuvieron pues digamos de antecedente para esta norma y todo lo demás, pero sobre todo se extienden por el tema de la conexión que pretendían hacerle a las normas de información financiera. Desde esos antecedentes se empieza a ver y es claro decir, venga, queremos que de alguna manera la norma tributaria se refiera a devengo como palabra, pero no necesariamente como concepto. Y ahí es donde nosotros primero tenemos que decir, ojo, devengados por el concesionario en el numeral tercero, el artículo 32, no es devengo contable, es devengo con concepto tributario. ¿Cuál es el devengo con concepto tributario? Es un devengo de realización, es un devengo que tiene que cumplir el principio de capacidad contributiva. Segundo, el artículo 32, pues el esfuerzo, digamos, de las diapositivas anteriores, y digo esfuerzo porque es que hablar de lo contable, créanos que es difícil, pero el esfuerzo es por mostrarles de manera, creemos nosotros, un poco expresa y didáctica, que el artículo 32 no establece reglitas por ahí que deban de alguna manera entender uno que el sistema de determinación para estas concesiones está parcialmente regulado y que por eso tenemos que ir a llenar vacíos en otra parte. No, el legislador fue absolutamente, creemos nosotros, íntegro, completo en definir completamente todo el régimen de determinación del impuesto sobre la renta, sin necesidad incluso, pues o pensamos nosotros, de recurrir a otras normas que llenen ese vacío y mucho menos a la contabilidad.
La especialidad de modelo intangible, que ya pues creo que he sido bastante reiterativa. Y por último, pues obviamente si por algún motivo entendiéramos que por sí misma, digamos, ese numeral tercero no tiene una forma de interpretación diferente a entender que devengados es el contable, pues acordémonos que es que el único método de interpretación no es la literalidad, que insisto, la palabra devengo contable es diferente a la, creemos nosotros, al devengo tributario, pero en gracia de discusión por el término homólogo pudiera alguien pensar eso, que es lo que nosotros también invitamos de alguna manera a que pues entre todos pensemos, y es, venga, hay otras metodologías de interpretación, y cuando eventualmente uno tenga una duda de si definitivamente esa literalidad de la palabra puede pues, llenarnos de otros vacíos, pues entonces acudamos a esos otros métodos que ¿cuáles son? Pues obviamente el método finalista, la interpretación sistemática, la interpretación histórica. Cuando uno trata de alguna manera de darle interpretación a esa palabra devengo en el contexto del artículo 32, créanme que es muy difícil decir que devengo me está diciendo que los ingresos que yo tengo que diferir son los ingresos que desde el punto de vista contable y bajo las reglas de pues de reconocimiento y medición contable, que también pues creo que no es ajeno a todos, que ahí hay una medición a valor razonable que también ha sido explícito o se hizo explícito cuando se hizo de alguna manera esa homologación o esa conexión, es decir, venga, mediciones a valor razonable no son base tributaria. Entonces, en ese contexto y en esa finalidad, en esa sistemática, nosotros también entendemos que lo que se tiene que interpretar para esa palabra ingresos devengados necesariamente tiene que entenderse como un devengo para efectos fiscales. Devengo para efectos fiscales, ¿qué es realización? ¿Qué es lo que realmente va a hacer de manera cierta, pagada, pues cierta, con el riesgo que puede tener en el modelo del activo intangible quienes tengan eventualmente, perdón, concesiones donde no esté asegurado el recaudo? Pero en principio lo que uno pensaría que sí es cierto que va a generar retribución son esos costos y gastos en que incurrí. El margen o el mayor valor o la estimación o el valor razonable de esa prestación que eventualmente generó construir, pues claramente no hay una certidumbre de que vayan a ser remunerados. Entonces, en ese entendido es que creemos nosotras que pues el artículo tercero se debe de alguna manera, o por lo menos la palabra devengados del artículo tercero, así se tiene que definir o interpretar. Hasta aquí, Juan Pablo, digamos un poco la parte teórica, si se puede decir, o el abrebocas, porque aquí lo que se viene es lo rico, porque la idea pues es tener obviamente ya la discusión de esos puntos que mencionabas al principio, que han sido pues elegidos para ser pues de alguna manera abordados por nosotros. Bueno, muchas gracias a las dos por el tiempo que se han tomado en preparar esta presentación. Me parece que lo han hecho impecablemente, pero ello no las libera de que ahora tengamos un debate bien interesante. Inicialmente, para profundizar un poco en algunos de los aspectos que hemos previamente identificado y después obviamente abrir a preguntas e intervenciones. Celebro mucho que nos acompañe uno de nuestros consejeros, el doctor Carlos Giovanni Rodríguez, que conoce mucho este tema, seguramente va a poder aportar, y también veo con mucho entusiasmo que tenemos varios de los responsables de las funciones tributarias, financieras, contables de muchas de las concesionarias del país, de manera pues que tenemos un auditorio muy selecto. Entonces vamos ahora con las temáticas que hemos escogido, que sabemos que inquietan muchísimo a los directamente afectados y por esa razón creemos que ameritan también una disertación especial. Lo primero que yo quisiera pues preguntarles, obviamente, es ¿cuál es la opinión que ustedes se han formado alrededor de los efectos de la sentencia en el tiempo? Obviamente, en primer lugar, quiero referirme a los efectos que de la sentencia pueden derivarse en materia de la determinación del impuesto sobre la renta de las concesionarias. Si esos efectos que puedan derivarse de la mano de esa interpretación que ustedes hacen de la sentencia
tendrían alguna, digamos, virtualidad de ser aplicados retroactivamente, si tendrían la virtualidad en ese sentido, y obviamente ya algunas de las concesionarias habrán presentado su declaración del impuesto a la renta del año 2022, algunas otras no, pero si pudieran entenderse que tienen la virtualidad afectar la manera de determinar el impuesto a la renta del año grabable de 2022, o si son por el contrario prospectivos, si podrá tener algún peso relativo el concepto de situaciones jurídicas consolidadas. Y primero, por eso quisiera que habláramos del tema de la, digamos, consecuencia o, digamos, efecto de carácter tributario que puede derivarse de la sentencia, y ese es el primer tópico que les propongo. Pues, Juan Pablo, las sentencias de nulidad simple son generales, tienen efectos para toda la comunidad, se entienden integradas a la normatividad. En este caso, como les decíamos, no solamente el fallo, sino la ratio decidendi del mismo integran el ordenamiento jurídico y son de obligatoria aplicación, y tienen además efectos retroactivos, siempre y cuando pues, la situación jurídica, como bien lo dijiste, no esté consolidada. Eso que ha entendido la jurisprudencia al respecto de la situación jurídica consolidada, siempre y cuando no se hayan pasado los 5 años para solicitar en devolución el pago en exceso o el pago de lo no debido relacionado con, digamos, determinaciones del impuesto, en este caso eventualmente erradas, bajo una interpretación que como limitaba la posibilidad de diferir algunos ingresos, algunos de los concesionarios hubieran ya tributado, no solamente por el año 2022 presentado, no, sino por los años grabables 21, 20, 19, 18 y 17. Ahora la gran pregunta que ustedes se harán, pues si yo ya presenté la declaración de renta, esté en firme o no, tenga pérdidas fiscales o cualquier otro factor que extienda la firmeza, pero si yo la presenté y ha transcurrido más del año a que se refiere el artículo 589 del Estatuto Tributario, cuando voy a hacer una corrección a mi favor, disminuyendo el impuesto a pagar o aumentando el saldo a favor, y eventualmente también con base en el 647-1, bueno, no recuerdo el artículo específico, pero cuando las pérdidas también se van a incrementar, que deben regirse por el mismo término del año, ¿qué haríamos? ¿Cómo hacemos entonces para solicitar en devolución ese pago de lo no debido o el pago en exceso, sabiendo que ya se pasó el año que tenemos para corregir? Pues en ese caso también hay algunas sentencias que nos pueden apoyar, y es que lo que ha considerado la jurisprudencia es si de la declaración deriva de manera evidente que hay un pago en exceso de lo no debido, no hay ni siquiera lugar a la corrección. Entonces, acá nos tenemos que preguntar si el haber incluido rendimientos, por ejemplo, indemnizaciones u otro factor como ingreso realizado del año, podría llevar, habiendo basado el impuesto sobre eso, podría llevar a una devolución de pago de lo no debido. Tal vez parece difícil, porque los ejemplos que hay a nivel de sentencias de nulidad y restablecimiento se refieren más al tema de una diferencia de tarifa o pues factores que no van con la determinación completa del impuesto. Entonces, allí puede ser difícil la devolución por ese cierre que tenemos para corregir la declaración de renta dentro del año siguiente, pues evidentemente para el año 21 y 22, salvo que el 21 estuviera sometido a beneficio de auditoría con el acortamiento de la firmeza, pues deberían poderse corregir sin ningún problema, aumentando el saldo a favor o disminuyendo el valor a pagar del impuesto, y por lo tanto pudiendo ir a solicitar la devolución del pago en exceso. Pero en otros casos, pues se hace un poco más difícil acudir a ese mecanismo que tenemos para la solicitud de devolución. Bueno, muy importante, y obviamente tú te has referido a todos los distintos efectos que pueden derivar de la sentencia, pero a mí me parece que en la posición que ustedes plantean, ustedes dos como protagonistas de este tema,
pues hay como un parte de tranquilidad, porque digamos que la mayor preocupación para las concesionarias y para las revisorías fiscales derivaría de un entendimiento en virtud del cual los concesionarios hubieran dejado de tributar lo que han tenido que tributar, no que hayan tributado lo que no tendrían que haber tributado. De manera que por eso creo que hay un parte de tranquilidad y a mí me parece que si entendemos, que es lo que desprendo de tu respuesta, Adriana, pues básicamente lo que no se difirió, pues ya no se difirió, pero no se va a volver a grabar. Y finalmente, si en aplicación de la forma de entender la sentencia que ustedes han plasmado con absoluta claridad aquí, que pues obviamente pueda admitir discusiones, pueda diferirse a futuro, pues finalmente existirá esa posibilidad hacia futuro de diferir. De manera que me parece que hay un parte de tranquilidad implícito bien interesante. La segunda pregunta tiene que ver ya con los efectos que en materia contable pueden derivarse, particularmente en materia de impuesto diferido. Nosotros en algunos otros espacios de discusión y en confirmación de lo que ustedes han dicho hoy con total claridad, pues hemos entendido que aquí hay dos mundos completamente aparte. El mundo de lo tributario, particularmente en materia del impuesto a la renta, y el mundo de lo contable, que responden a propósitos distintos. Ustedes y nosotros y muchos de los que nos acompañan asistimos con terror a la propuesta que en el año 2016 se presentó en torno al objetivo de, sobre pretexto de la simplicidad o del principio de simplicidad, unificar el impuesto sobre la renta y determinarlo sobre una base contable. Eso pues parecía una barbaridad, porque evidentemente, como diría uno de mis mentores en la vida, eso sería como hacer un arroz con mango. Finalmente, pues la determinación del impuesto sobre la renta y las normas sobre convergencia, pues tenían que tener un objetivo muy claro y unos límites muy claros, porque, como ustedes lo han dicho, de lo que se trata a propósito de la definición de las reglas para la determinación de la base gravable del impuesto sobre la renta es de definir o derivar o, digamos, suponer la existencia de un hecho generador de capacidad contributiva y medirla. Ese es el objetivo fundamental de la política fiscal en esta materia. Por eso es que el Estatuto Tributario parte de unas reglas y principios generales, pero ha tenido que progresivamente ir contemplando reglas especiales que traten de recoger las particularidades del ciclo económico y del ciclo de negocios y del marco regulatorio de determinados sectores de la actividad económica, porque las reglas generales no son capaces de recogerlos. Entonces, pues obviamente lo que hemos entendido es que el único punto de encuentro entre la manera de reflejar los efectos económicos de un contrato de concesión para fines contables y la medición de la capacidad contributiva correlativa es el impuesto diferido. ¿Qué dirías, Beatriz, tú al respecto en esta materia? ¿Cuáles pudieran ser entonces esas repercusiones en materia contable y en particular del impuesto diferido? Haciendo obviamente énfasis en lo que ya muy bien tú concluiste de la respuesta de Adri, que nuestra posición de alguna manera es que estamos ante una situación que, a diferencia de los que no difirieron esos ingresos diferentes a la suma aritmética de los costos y gastos, tenían, digamos, un activo que era la cuenta por cobrar exactamente igual a un pasivo que era el ingreso diferido, pues obviamente antes de entrar en operación y mantenimiento, cuando pues obviamente también en la medida que se amortizan linealmente ambos, pues siempre van a estar como quien dice igualitos. A ambos, activo y pasivo, que son bases contables, bases fiscales diferentes a la contable, se les aplicaba, pues o se les calculaba el impuesto diferido, pero obviamente tenía un impuesto diferido activo, un impuesto diferido pasivo que se me neteaba, con lo cual uno decía, por lo menos por esas dos partidas no me estaba generando diferencia o un valor, digamos, de mayor impuesto diferido o menor impuesto diferido. El activo, digamos, intangible, que sí te comporta, digamos, un valor diferente también al que se refleja en la contabilidad, en razón a que la amortización que vamos a tener fiscal en el tiempo va a ser menor que la que vamos a tener fiscal que recoge ese valor razonable, pues ese sí, digamos que no se aparejaba con nada y tenía un efecto en el impuesto diferido. ¿Qué vemos nosotros ahora? Que quien eventualmente hubiese en años anteriores, incluso en vigencia del decreto,
diferido esos otros ingresos, pues obviamente no tenía esos dos valores, digamos, iguales, con lo cual sí tenía un diferencial a nivel de impuesto diferido, porque pues le calculaba más impuesto diferido a la diferencia de la base del pasivo que a la diferencia de la base del activo. Y entonces ahí es donde nosotros vemos, pero vuelvo y te digo sobre la interpretación que nosotros tenemos, que es que no nos están cambiando y no nos están llevando, digamos, a la determinación del impuesto, o por lo menos a la determinación del ingreso diferido sobre bases contables, que vamos a tener un efecto de diferencial por cuenta de ese mayor pasivo por impuesto diferido, que creo no equivocarme, pero si no, pues me pueden decir por el chat lo que quieran, pero entiendo yo que el efecto del impuesto diferido sobre una diferencia de un pasivo, ¿qué es lo que significa? Pues que yo estoy de alguna manera dejando de tributar hoy lo que voy a tributar mañana. Quiere decir que estoy, como quien dice, acumulando un pasivo, pues o un impuesto por pagar a la DIAN mayor. Que eso es muy bueno, porque de cara a un tema que es el de los dividendos, porque cuando yo estoy afectando mi utilidad contable, estoy entonces dejando para los periodos donde va a ser más conforme utilidad contable con utilidad fiscal la entrega de esos dividendos como no grabados, porque recuerden ustedes que en la ley del año 2018 nos alargaron, perdón, el carry forward y carry back de los dividendos distribuibles como no grabables cuando la renta líquida excede la utilidad contable, para que hacia adelante o hacia atrás ese exceso lo podamos llevar de manera tal que podamos distribuir durante 10 años, que no 5 ni 2, esos dividendos como no grabados por ese exceso sobre el que se tributa en los años en que ya entregada la unidad funcional empieza, pues no inmediatamente, pero sí pues más adelantico a tributar el contribuyente concesionario. Entonces, claro, como incluso con los 10 años en lo que veíamos en los modelos financieros, no es suficiente para que se emparejen esas utilidades contables y fiscales, o que el sobrante de la utilidad fiscal versus la contable alcance a ir a unos años aún hacia atrás o hacia adelante en concesiones de 30 años, pues sí, digamos, esto nos ayuda un poco a tener bajo ese impuesto diferido una disminución de la utilidad contable, de manera tal que se corra un poquito más el periodo para acercarse a los periodos en que vamos a tener mayores utilidades fiscales. Entonces, esa es una ventaja pues del entendimiento de que los rendimientos, indemnizaciones y otros ingresos también van a ser parte de ese pasivo por ingreso diferido, y que el impuesto diferido correspondiente va a ir a rebajar la utilidad contable de los años anteriores. Ahí estás tocando unos temas muy interesantes a los que desafortunadamente no vamos a poder referirnos porque nos quedan todavía del objetivo principal algunos gruesos. Pero ese tema de los dividendos es un tema que siempre nos ha preocupado porque hay un descalce completo y evidentemente esos términos establecidos en el 48 y 49 no son suficientes para poder, digamos, acompasar los temas. Pero dejamos ese temita ahí como pendiente. Tercer tema al que quisiera referir, porque ha llamado la atención de muchos también, es las implicaciones prácticas que pudieran derivarse del salvamento de voto de la magistrada Gutiérrez Argüello. Ella, pues evidentemente hace unos planteamientos que ustedes han dicho compartir y otros, pues que finalmente son la razón de ser de haber salvado su voto. Particularmente ese que habla de la cedularidad de ingresos, que es un concepto que a nosotros nos ha resultado, digamos, sorprendente. Sobre todo, sabemos todos que la magistrada Gutiérrez es una persona que conoce muchísimo estos temas en razón de su dedicación profesional por años a la asesoría en materia tributaria, que la califica especialmente para poder administrar justicia de la manera impecable en la que la hace. Pero evidentemente hay cosas que en un momento determinado pueden escapar a la atención. Nosotros hemos dicho ya como introducción y para oírlas, que realmente pues, las concesionarias son contribuyentes de objeto único. Se constituyen única y exclusivamente para el cumplimiento de un contrato, por una parte. Y por otra parte hemos dicho que el contrato de concesión no es un contrato de construcción, tampoco es un contrato de operación, administración o mantenimiento, es todo.
Ujú. Y eso lo que significa es que no puede uno decir que haya unos ingresos aparejados a un fin del contrato. Esto es una obra de ingeniería financiera muy interesante, pero el concesionario, que lo hace porque el Estado colombiano no puede hacerlo, recibe fondos en concepto de vigencias futuras, a propósito de la liquidación con motivo de la entrega de las unidades funcionales, cesión de recaudo en materia de peaje y obviamente ingresos por explotación comercial. Sin que exista, digamos, una asociación específica, particularmente en los dos primeros casos, con esos recursos y con los recursos de deuda, pues tiene que hacer lo necesario para construir la infraestructura y para operarla y mantenerla. Pero nadie podría decir que es que hay un ingreso que está directamente encaminado o tiene una destinación específica, por supuesto, todo ello con independencia del manejo fiduciario y de la estructuración de cuentas, que es, pues, digamos, el principio de garantía sobre la disposición de los recursos allí depositados, como todos sabemos. Pero la pregunta es, ¿qué implicación puede tener ese salvamento de voto? No, es que tú lo has dicho, pues, digamos, cedularización, la única que puede haber en un contrato de concesión es la que se hace por la diferenciación de las unidades funcionales, no puede haber otra, porque claro, ¿no? Las unidades funcionales no van al mismo tiempo, las entregas no se hacen en el mismo periodo y por lo tanto pues llevamos una especie de centros de costos donde vamos teniendo diferentes intangibles y pasivos por ingresos diferidos según pues la unidad funcional. Pero decir que los ingresos diferentes a la retribución del contrato no son parte de los devengados asociados a la etapa de construcción, es como decir que son otra cosa y que nacen de algo distinto a la firma del contrato. ¿Y cómo va a ser distinto a la firma del contrato un rendimiento financiero de una cuenta proyecto que justamente son esos recursos que están retenidos allí, pero a favor del concesionario y que le generan efectivamente, sí, unos rendimientos? Es que eso es parte del contrato de concesión misma. No quiere decir que lo único que va asociado a la construcción, operación y mantenimiento sea ir a construir la vía, parcharla, hacer la rocería, cualquier cosa de esas operaciones, construcción, operación y mantenimiento, sino todo, porque es que cuando hablamos de concesiones aeroportuarias, los ingresos regulados y no regulados son parte también del contrato de concesión como un todo, es la autorización que me da a mí el gobierno para retribuirme de alguna manera, para conseguir lo que estoy esperando por haber incurrido anticipadamente en unos costos y gastos que debería incurrir el Estado. Entonces, imagínense las aeroportuarias que tenga un espacio pues para cualquier fin, ir a decir que eso no es parte del contrato de concesión y que durante la etapa de construcción no está asociado a esa etapa misma, porque es que la norma está hablando de temporalidad, o sea, durante esa etapa lo que se genere, no está hablando de ninguna manera de tipos de ingresos que pueda estar, digamos, recibiendo el concesionario. Entonces, pues no, el efecto del salvamento, pues es que como es un salvamento no se integra al fallo y por lo tanto, pues creemos nosotras que justamente va en contravía de lo que ya quedó insertado en la normatividad, y es que no hay límite a los ingresos asociados a la etapa de construcción. Entendido, Adriana. Ahora llegamos al clímax. Beatriz, ha habido mucha discusión en torno al tema de si, con posterioridad a la sentencia de nulidad, que tiene, por supuesto, el efecto de excluir del ordenamiento jurídico esa norma, ¿será necesaria la expedición de un nuevo decreto reglamentario para definir el concepto de ingresos asociados a la etapa de la construcción? Si verdaderamente puede decirse que exista un vacío legal que deba llenarse. Y antes de oírte, lo que yo diría es, ¿verdaderamente podría haber una definición de ingresos asociados a la construcción? ¿Será que el decreto reglamentario intentó definirlos o simplemente, como dice Adriana, establecer un límite? La respuesta contundente es no. O sea, realmente nosotros hoy no vemos ni necesario ni mucho menos conveniente, creemos, porque cuando
Cuando uno trata de decir entonces qué debió haber dicho y cómo lo debió haber dicho, creo que nos podemos demorar años tratando de escribir lo que queremos que diga. Para nosotras realmente no hay un vacío y por eso, pues cuando hicimos la demanda y entre las pretensiones siendo la principal pedíamos la nulidad de la norma, pues éramos conscientes que queríamos eliminar esa norma porque la norma lo que estaba haciendo era limitar, no porque la norma lo que estuviera haciendo es lo que la ley no hizo, o de alguna manera, como quien dice, la ley habló de vengados, pero necesitamos que un decreto reglamentario, que sería lo más ilegal del mundo, venga y diga, no, es que de vengados no es de vengados, sino que es otra cosa. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros creemos que no es necesario un nuevo decreto reglamentario para llenar eventualmente un vacío que, insistimos, en gracia de discusión puede haber diferencias de interpretación, pero realmente no hay un vacío legislativo que tenga que ser llenado pues con un decreto reglamentario. Muy claro, Beatriz, mil gracias. Vamos ya terminando para oír a nuestros asistentes que han esperado pacientemente. Otro de los temas que hemos discutido en preparación para esta mesa redonda es el de cuál podría ser el efecto práctico si la interpretación fuera la de que realmente los concesionarios tendrían que tributar más con ocasión de una interpretación en virtud de la cual pudiera entenderse que los ingresos de vengados son los de la contabilidad y que ante la inexistencia de un límite debería producirse una acumulación muy superior de ingresos medidos o resultantes de los marcos normativos contables con propósitos de medición que pudiera producir un efecto de una tributación anticipada a propósito de la causación por línea recta de ese pasivo por ingresos diferidos. Un comentario adicional antes de ello, y es, aquí nadie está tratando de decir que los concesionarios no deban tributar lo que deben tributar. Aquí lo importante es cuándo pueden y cuándo deben tributar. Y el objetivo fundamental era decir, hombre, en la etapa de la construcción no hay capacidad contributiva porque finalmente el concesionario a duras penas y con recursos de préstamo trata de construir y finalmente le está apostando a la recuperación por la vía de la operación y el mantenimiento y por la vía de las medidas en caso de que hubiera un déficit de recaudo, porque especialmente en las concesiones de iniciativa pública todos sabemos que el riesgo de tráfico es del Estado, de la entidad concedente, y para eso existen medidas de remediación como los de ERES. Entonces, la pregunta la completo de la siguiente manera. ¿Ustedes ven que en caso de que pudiera haber una interpretación como esa que acabo de plasmar, pudiera existir alguna forma de cobertura derivada de la aplicación de la disposición especial sobre variación NIF en el contexto de la cláusula de cambio tributario de los contratos de concesión 3G y 4G? Porque evidentemente está claro que la cláusula de cambio tributario se refiere exclusivamente a impuestos y excluye el impuesto a las ganancias. Pero existe una disposición especial para el caso de variación NIF. Queremos oírlas. ¿Y por qué la pregunta? Perdón, para terminar. Porque lo que uno se pregunta es, hombre, ¿y será que tiene sentido entonces que saquemos plata de un bolsillo para meterlo al otro? Es decir, que el contribuyente tenga que pagar más o tenga que pagar antes, porque estamos hablando de una cobertura temporal, que de nuevo estamos hablando de que el impuesto se pague sobre lo que se gane, pero cuando me lo he ganado, no cuando estoy diciendo, es que me lo voy a ganar. Porque, pues obviamente, si llegamos a esa conclusión y viene la cláusula de cobertura derivada de variación NIF, pues en todo caso la financiación tendrá que venir del propio Estado. Es que yo creo que tú acabas de dar la respuesta, más allá si la cláusula de cambio tributario incluye el impuesto a las ganancias o no, que digamos que no, y que de todos modos tiene pues unos límites de cuándo lo asume el Estado. En la exposición de motivos lo decíamos, el Estado no puede sacar plata del bolsillo de la ANI para anticiparle esos recursos que va a tener que poner el concesionario justamente por la variación NIF, aunque después lo tenga que devolver, porque es un esfuerzo de caja y de financiación que tiene que hacer el propio Estado. Entonces, nosotros sí creemos que si la interpretación fuera esa, que acá tenemos que incluir ingresos contables con margen para empezar a amortizar o mejor, pues revertir ese pasivo por ingreso diferido a partir de la operación y mantenimiento con el cúmulo del ingreso contable que no fiscal, pues sería eventualmente el Estado el que tiene que salir a solventar esa situación. Sí, eso es una posibilidad, al menos a nivel de caja, pues como bien lo dices tú, estar justamente sustentado en una aplicación de las normas internacionales para la determinación de las bases fiscales. Muy bien, muy claro, Adriana.
No quisiera que termináramos antes de abrir a las preguntas o comentarios que puedan hacer, digamos, interviniendo, habilitando los micrófonos o por escrito. Cuando el sector de infraestructura trabajó la reglamentación de la norma, pues obviamente que ya aspiraba, digamos, a que de alguna manera quedara muy claro el marco, digamos, tributario, no solamente en materia del impuesto a la renta, sino también en materia del impuesto de industria y comercio, porque ustedes dijeron al comienzo con mucha claridad que aquí de lo que se trataba era acomodar el marco normativo para que no se produjera perjuicio o merma o demérito económico para las concesionarias que habían presentado unas propuestas con base en unos modelos financieros al amparo de la estructura tributaria anterior. No porque no pudiera el Estado colombiano hacerlo, claro que el Estado colombiano podía hacerlo, pero finalmente, y había unos límites en materia de responsabilidades y de riesgos, como es lo propio del régimen de contratación con entidades públicas. Pero no todos los temas se pudieron solucionar, y obviamente pues aquí la pregunta final de regalo es, si ustedes creen que de esta sentencia pudiera derivarse alguna implicación en materia del impuesto a industria y comercio, y recuerdo el planteamiento de la discusión. El artículo 342 de la misma ley 1819 quiso simplificar o solucionar la eterna discusión en torno a cuáles deberían ser los ingresos base del impuesto a industria y comercio, y los de la contabilidad, o los del impuesto sobre la renta, o una mezcla. Y se decantó por decir que debían ser los del impuesto a la renta en aras, digamos, de la simplificación y en respeto, digamos, de la capacidad contributiva. Pero al hacerlo, como todos sabemos, se refirió de manera explícita solamente al artículo 28 y no mencionó las reglas especiales como la del artículo 32 y el artículo 200. La pregunta es si ustedes creen que de la sentencia o del salvamento pudiera haber algún tipo de impacto en esta materia, o si quisieran también aportar su interpretación sobre el impacto en materia de ICA, Beatriz. Definitivamente la cereza. La cereza del postre. Esa es la cereza, que no me gusta, por cierto, pero bueno. Pero más allá de eso, digamos que quienes hemos por estos años trasegado en esa dificultad interpretativa que claramente tú expones, porque cuando el artículo 342 remite al artículo 28, pues, y todo lo que nos han oído decir es el artículo 32 se separa incluso del 28 mismo, pues entonces, ¿cuál es la base contable? ¿Cuál es la base de los ingresos para efectos de industria y comercio? Porque si las concesiones no tienen en cuenta el 28, tampoco me está diciendo que es la contabilidad, entonces, ¿cuál sería la forma como estas concesionarias deben determinar los ingresos para efectos de industria y comercio? Todos estos años, pues, por lo menos en nuestra opinión, hemos de manera obviamente juiciosa y con argumentos interpretado que esa referencia al artículo 28, más allá del número mismo, tenía una finalidad y era verdaderamente alinearlo con las bases fiscales. ¿Cuáles bases fiscales? La que le apliquen al contribuyente. Si el contribuyente aplica el 28, el 28, si aplica el artículo 32, el 32, si aplica el 200, el 200, y así sucesivamente con otras reglas especiales que hay en el estatuto tributario. Entonces, hasta ahí yo diría, realmente no debería esta sentencia ser un elemento distorsionador o ni mejora ni empeora, digamos, la posición para la interpretación. ¿Qué no me gusta a mí? Y tengo que ser sincera, pero solo para estos efectos. Pues que de manera expresa hubiese dicho el Consejo de Estado, venga, es que el artículo 28 es una regla como quien dice que a usted no la toca. Yo creo que no es que a mí no me toque, a mí como concesionaria, que no me toca en la forma como el artículo 28 lo indica, sino con la regla especial del artículo 32, pero claramente sí en una norma de devengo entendido realización fiscal para efectos fiscales. Entonces, digamos que creo que hay una partecita, sobre todo de la ratio decidendi, que ojalá pues para efectos solo de industria y comercio no hubiese dicho lo que dijo, pero para todos los efectos me encanta que lo haya dicho. Pero es que no creo yo que haya una forma diferente de interpretar la base para el impuesto de industria y comercio, porque tampoco el 342 me está diciendo que si no me aplica el 28 me aplica la regla de realización o de reconocimiento contable. Entonces ahí sí yo te digo, estamos ante un vacío, y el vacío más importante de los elementos de la determinación del impuesto de industria y comercio, que es ¿cuál es la base gravable?
y nos quedaríamos entonces, si es con la remisión del artículo 28, pues con la medición del ingreso realizado, pero con las mismas excepciones que trae el artículo 28. Entonces tampoco podrían ser los ingresos contables por medición de valor razonable ni el activo financiero ni el activo intangible bajo cualquiera de los modelos que se tratase, y tendríamos que acudir al numeral quinto en todo caso, que nos hace la excepción de mediciones a valor razonable si vamos a aplicar el artículo 28 como nos lo exige el artículo 342 de la ley 1819. Entonces, pues en el peor de los casos, ese es el argumento para que no haya lugar a una tributación sobre un ingreso contable, sino sobre un ingreso fiscal, que no sabemos cómo vamos a medir si es que se separa del diferido que se empieza a revertir en el año que inicia la operación. Bueno, mis doctoras queridas, yo me declaro satisfecho. Me parece que ustedes han respondido todas las preguntas que hasta ahora como moderador les he formulado. Quiero, en nombre del instituto, agradecerles una vez más por el trabajo que han hecho con tanta dedicación, también por la, digamos, valentía, resolución y acierto con el que emprendieron esa labor de presentar esa demanda en medio de control de nulidad. Y pues obviamente quisiera pedirle a José Manuel si tenemos preguntas. Yo no veo ninguna en el chat, o si alguien quisiera intervenir para que le pudiéramos habilitar el micrófono para intervenir, porque es que este es un tema de la mayor importancia y obviamente... Hay una, Juan Pablo, pero está en Q&A. Si quieres la leo, el encabezado del artículo es que 20. sí, hay una de Q&A. Dale tú, dale tú. El encabezado del artículo 28 hace revisión general al reconocimiento y medición contable en la medida en que ese artículo es el único que se incorpora al régimen de ICA. ¿No sería válido asumir que el reconocimiento contable queda incorporado al régimen de ICA por la vía del artículo 28? Ya en parte la respondiste, pero adelante. No, bien puedas tú o Tis para no repetir. No, Primero, básicamente es que el artículo 28, pues no lo podemos leer solamente el encabezado. Eso sí, pues es una regla básica, digamos, de un lector e intérprete de una norma. O sea, la norma se lee en su conjunto y el artículo 28, si bien lo primero que dice es que conecta con los ingresos de contabilidad, dice, ojo, pero exceptuando las siguientes reglas que las enumera uno a uno, esos ingresos que eventualmente pueden tener un reconocimiento y medición contable para efectos fiscales no se tienen en cuenta. Y cuando el artículo en gracia de discusión, el 342, remite al artículo 28, no dice que está remitiendo al inciso primero del artículo 28, está remitiendo al artículo en su integralidad. Y Diego dice, siendo que no se incluyen artículos diferentes como ustedes lo estaban diciendo. No, por eso lo que decía Adri, pues es de pronto en complemento a la respuesta que yo inicialmente daba, y es, o sea, yo creo que para nadie es un secreto que en materia de ICA tenemos un reto muy importante. ¿Por qué? Porque evidentemente no con la sentencia, antes y después de la sentencia teníamos el mismo reto, y es que el 342 remitió al artículo 28. Las concesiones no se rigen por la regla de realización del artículo 28, se rigen por las reglas de reconocimiento y realización del artículo 32. De entrada, pues creo que deberíamos estar la mayoría en una opinión similar, y es decir, pues teníamos desde siempre, digamos, una dificultad que incluso pues en instancias un poco más académicas y con miras, digamos, a buscar una solución a eso, incluso hemos planteado decretos reglamentarios, normas que pudieran llenar de alguna manera o hacer esa conexión que no quedó expresa. Pero si en gracia de discusión uno se quedara simplemente en esa lectura y dice, venga, para efectos de ICA yo me tengo que ir al artículo 28, pues de alguna manera las concesiones tendrían que ser capaces de aplicar ese artículo 28 para determinar su base gravable, pero su artículo 28, con todos los numerales que ahí están establecidos, no únicamente el encabezado y decir que me voy a ir a los ingresos contables y a la forma como se miden y el momento en que se determinan para efectos de constituir la base gravable del ICA. No sé, Juan Pablo, muy bacano también oírte. no, yo lo que diría para complementar lo que ustedes han dicho es que a mi manera de ver, y así lo he reflejado en su momento en la ponencia,
que presenté para las Jornadas Colombianas de Derecho Tributario, que ha sido pues un pequeño insumo del muy importante trabajo de ustedes, y gracias por la referencia. Lo que yo decía es, en esto hay una larga discusión desde la expedición de la Ley 14, en torno a cuáles son los ingresos que deben computarse para fines de la determinación de la base legal del impuesto de industria y comercio. Y pues yo en la ponencia reflejo una serie de antecedentes, incluido pues algún concepto de la Dirección General de Apoyo Fiscal. Pero pues digamos que lo que yo digo allí es que para efectos del ICA, al haber remisión a las normas contables en las normas tributarias que regulan el impuesto, las NIM no tendrían aplicación sino a partir del vencimiento de los plazos estipulados en el artículo 1 del decreto 2548 de 2014. Primero. Y segundo, sin perjuicio de que los impuestos de las entidades territoriales no fueron el objetivo fundamental de la reforma del 2016, el legislador sí incorporó algunos ajustes a esos impuestos. Y en lo que respecta al ICA, es evidente la intención del legislador de remitir para fines de la determinación de la base grabable del impuesto a las reglas del Estatuto Tributario en materia del impuesto sobre la renta. Lo que pasa es que cuando lo hizo, pues evidentemente se refirió solamente al artículo 28, que era como la columna vertebral de la convergencia a estándares internacionales de contabilidad, y evidentemente pasó por alto el hecho de que además de las reglas y principios generales del 28 sobre realización de los ingresos, existían regímenes especiales, como el del artículo 32 o el del artículo 200. Por lo que, decía yo, resulta acorde con los alcances de la potestad reglamentaria y la función constitucional disponer lo necesario en materia de recaudación de los tributos, expedir un decreto reglamentario allí sí para disipar esa duda. Y obviamente decía también, de otro modo no se entiende, me resultaría acorde con el alcance de los principios de equidad y capacidad contributiva transversal a todo el sistema tributario, que la señalada remisión se entiende hecha solamente para algunas actividades económicas y excluye a otras sin mediar una razón siquiera aparente. En caso contrario, habría cuando menos un tratamiento discriminatorio. Y yo creo que a propósito de determinar la razonabilidad en la medición de la capacidad contributiva de los contribuyentes de un sector determinado de la actividad económica, resulta muy apropiada la frase de Gangemi cuando dice que el contribuyente es uno solo, que una sola es su capacidad contributiva. Acá hay otra pregunta de Iván. No me queda claro entonces cuáles deben ser los ingresos tributarios de la etapa de operación y mantenimiento. Si no son los contables, ¿cómo deberían calcularse entonces? Pero eso no es lo que hemos dicho pues, en el recorrido de la presentación. Es que hay que separar los ingresos asociados a la etapa de construcción de los ingresos asociados a las etapas de operación y mantenimiento, que son ingresos que ya se realizan conforme se va prestando el servicio, como lo decíamos al principio. Pero pues esos ingresos por las obligaciones de desempeño, y ahí sí, como se devengan a nivel contable, se van a regir por la remisión del artículo 28 y con las salvedades de ese mismo artículo en cuanto a la realización para el concesionario. Pero eso es durante la etapa de operación y mantenimiento por ese servicio, esa parte del contrato, ese gran contrato de concesión. Distinto es el ingreso adicional que se empieza a revertir, si se puede decir, de ese pasivo por ingreso diferido que se deja acumulado como contrapartida de la cuenta por cobrar, y es ese ingreso que se va a ir, digamos, realizando linealmente, ese cúmulo de todos los costos y gastos e ingresos adicionales que se tengan asociados a la etapa de construcción. Esos son los que se empiezan ya a realizar para efectos fiscales y a hacer base del impuesto a partir del año en que se empieza a operar y mantener. Entonces, como quien dice, el concesionario va a tener dos ingresos base del impuesto. Va a tener obviamente el del servicio de operar y mantener año tras año desde que entrega la unidad funcional, y va a tener la porción de la 30ª parte o de la 20ª parte, dependiendo el plazo del contrato, de ese pasivo por ingreso diferido, que finalmente sigue siendo un pasivo por ingreso diferido medido a valor fiscal o bajo la técnica fiscal. Ahí simplemente Iván Iván fue el que preguntó. Sí, Iván. Iván. Solamente por pues adicionar algo
pues nosotros obviamente nos estábamos refiriendo durante toda la presentación, digamos que nos limitamos a analizar ese artículo 32 en la etapa de construcción, porque es, digamos, el numeral tercero el que demandamos, el que finalmente se accedió a reconocerle la nulidad, y hoy pues no tenemos, digamos, esa norma reglamentaria, no el numeral tercero, perdón, sino el decreto reglamentario que pretendía reglamentar ese numeral tercero. La verdad es que el artículo 32 y el decreto reglamentario en lo que tiene que ver en el numeral 5 sigue estando, pues digamos, vigente, y ese numeral 5 del artículo 32 es el que de alguna manera dice de manera expresa, venga, todos los ingresos diferentes de los del numeral tercero, es decir, diferentes a los que se puedan asociar a la etapa de construcción, usted sí los tiene que reconocer en la medida en que vaya prestando los servicios concesionados, es decir, en la medida en que vaya efectivamente prestando dichos servicios, que ahí sí parece, y si le hiciéramos el mismo, digamos, paralelo entre lo que dice el modelo contable y lo que dice el modelo fiscal, probablemente sí encontramos mucho más afinidad y consistencia entre uno y otro, porque ahí sí, pues el modelo contable se refiere al grado de realización con base en la NIF 15, y el modelo fiscal también habla de un grado de avance o en la medida que se vayan prestando los servicios concesionados. Ahora, Pero no entonces, es que haya una remisión a la contabilidad, pues o sea, yo creo que ahí también pueden coincidir y probablemente son los mismos números, pero realmente yo estoy determinando con base en el numeral 5 del artículo 32. correcto, y en abono de esa tesis lo que diríamos también es que en realidad, así como no existe en el contrato un ingreso asociado a la fase de la construcción, tampoco existe en el contrato un ingreso asociado a la operación y mantenimiento o administración de la infraestructura construida. Simple y llanamente, el concesionario tendrá que fondearse con los ingresos recibidos de la liquidación a propósito de la entrega de las unidades funcionales y con la cesión de recaudo. De manera que, digamos, una de las grandes conclusiones que yo recojo de la presentación de ustedes es que, pues, realmente el sentido fundamental de la regulación de estos ingresos para fines del impuesto sobre la renta es reconocer, digamos, su talante temporal. Esto es su vinculación al momento en el que se perciben más que una naturaleza especial. Aquí acaba de llegar otra pregunta de Jorge Romero. Dice, buenas noches, excelente explicación. A modo de resumen, ¿nos pueden indicar cuáles serían los ingresos tributarios estando en etapa de construcción y cuáles serían los ingresos tributarios ya estando en operación en etapa de operación y mantenimiento? Los ingresos tributarios que se acumulan pues en el pasivo por ingreso diferido, ¿cierto? Entonces, esos ingresos tributarios son los costos y gastos, consideramos nosotros, pero además los rendimientos financieros de la cuenta proyecto, las indemnizaciones, si hay lugar a ellas durante la etapa de construcción, y Juan Pablo nos podrá dar más ejemplos al respecto. Eso se acumula como pasivo por ingreso diferido para amortizarse en línea recta a partir de la entrega de la unidad funcional. Durante la etapa de operación y mantenimiento, los ingresos del concesionario serán, pues obviamente base de su renta, esa cuota del pasivo por ingreso diferido anual que ya empieza a realizar fiscalmente, pero además asociada a la operación y mantenimiento, pues el ingreso que realiza por la prestación del servicio cada vez que ejecuta ese servicio concesionado de operar y mantener. Pero igual queda claro que ni en la etapa de construcción ni en la de operación y mantenimiento serán los ingresos determinados conforme a los modelos de medición en los marcos normativos contables. De acuerdo. Contundente, ¿verdad? No lo habría dicho yo nunca mejor. Bueno, colegas y amigos, no sé si tenemos alguna pregunta más o si alguien quisiera intervenir. Jairo Murcia dice algo. Adriana, muchas gracias. Para mí no es tan claro en construcción en qué norma podríamos basarnos para igualar el ingreso igual a los costos y los gastos.
No, pero es que, Jairo, pues yo creo que es más a nivel de la interpretación del artículo 32 como un todo, que es, digamos, lo que hemos tratado de explicar a lo largo de la charla, pues del conversatorio. Y es que no podría ser otro distinto a los costos y gastos y cualquier otro que se realice efectivamente durante ese periodo, el que se, digamos, conforma el pasivo por ingreso diferido. No puede ser otro por una razón, porque es que a nivel fiscal, los márgenes, mediciones a valores razonables y otros no tienen ninguna implicación. El intangible no va conformado con esos valores. Entonces, si leemos integralmente el artículo 32, en ninguna parte se nos hace referencia a mediciones bajo los marcos técnicos normativos contables de mediciones del ingreso ni de valores razonables. Entonces, por eso es que nosotros decimos, ni aun cuando usted esté aplicando el modelo del activo intangible, ni aunque esté aplicando el modelo del activo financiero, eso que usted lleva a la contabilidad como una medición de una expectativa con su TIR y con todo lo que conforma esa medición de los activos intangible y financiero, se va a traer a efectos fiscales. Es que no podríamos hacerlo porque no tenemos de dónde extraer esa información bajo los presupuestos del artículo 32. Pero no es que ninguna norma de manera literal diga que es la suma de los costos y de los gastos y de esos otros ingresos realizados durante esa etapa. Pues dice ingresos dedicados asociados a la construcción bajo el modelo del activo intangible fiscal. Pues eso es de donde nosotros extraemos que no son los ingresos contables. Pero además, Jairo, quizás para, digamos, recoger un poco lo que Adriana y Patricia han dicho, no se trata de igualarlos tampoco. De hecho, digamos, en la interpretación inicialmente derivada del decreto reglamentario estaba claro que no se iba a tributar en concepto de ingresos asociados a la construcción, porque al momento de iniciar la fase de operación y mantenimiento, la alícuota de amortización del activo intangible equivalía a la causación del ingreso diferido porque eran la misma base. Entonces, obviamente, eso, el efecto acumulado tributario era cero. Aquí lo que estamos diciendo es que el ingreso diferido, el pasivo por ingreso diferido amortizable puede ser superior. Y eso lo que significa es que si los ingresos percibidos en asocio o a propósito o en el transcurso de la etapa de la construcción son superiores al monto del activo intangible, pues habrá una tributación en la etapa de operación y mantenimiento por el valor en el que la alícuota de causación del ingreso diferido exceda la alícuota de amortización del activo intangible. Acá Fernando Galindo hace una pregunta, dice, en su opinión, la amortización por línea recta conlleva a que las cuotas anuales equivalgan a un porcentaje fijo. Sí, pero no solamente en nuestra opinión, es que el artículo 32, tanto, ahí está hablando desde la amortización, no sé si del activo de la cuenta por, no sé, asumamos que es del activo intangible, el numeral segundo del artículo 32 no solamente dice en línea recta, sino que habla en iguales proporciones. Y si te estás refiriendo de pronto a la reversión del pasivo por ingreso diferido, el numeral tercero también habla que sea en línea recta, pero de manera proporcional. Y pues no sé si El es... numeral cuarto, perdón. No sé si vaya de la mano con las estimaciones que se hacen de los plazos del contrato, de cuándo eventualmente se va a dar por retribuido el total del contrato. Entonces, que si uno puede cambiar eso dependiendo las mediciones que esté haciendo, si el contrato me dice que se acaba en el año 2030, si yo puedo cambiar las cuotas, pues, o las alícuotas para la amortización y para la reversión en el diferimiento del ingreso. Pues nosotros creemos que no, porque el contrato está firmado y la norma es clara en hablar del plazo del contrato. Ya si se termina anticipadamente, pues el saldo restante se amortizaría en ese año de la finalización y el ingreso de la misma manera se tendría que realizar porque la concesión se da por terminada anticipadamente. Pero no sabemos, Fernando, si es
a eso a lo que te refieres. Hay una más de Jairo. Jairo Murcia dice que le queda una duda sobre lo explicado, y es si para el activo financiero en operación y mantenimiento se mide por costo amortizado. De acuerdo con lo dicho, esos ingresos deberían incluirse en la base gravable como ingresos fiscales por aplicación del 33-1 sobre instrumentos financieros medidos a costo amortizado. Pues no debería, pero No, la respuesta es no, pero precisamente porque es que la respuesta hace dos preguntas, creo, que Juan Pablo terminó pues con broche de oro. Es clarísimo que la determinación y digamos, el reconocimiento de los ingresos, tanto en etapa de construcción como en operación y mantenimiento, sigue las reglas del artículo 32, que no las reglas de los modelos contables. Y el activo financiero no tiene por qué cambiar la forma no existe de determinarse. En operación y mantenimiento no hay medición de los servicios para efectos pues de la aplicación del artículo 32. No hay es que partamos de la base que es que no hay ni siquiera un activo financiero para efectos fiscales que se tenga que de alguna manera hacer costo amortizado, determinar los ingresos. O sea, por eso es que yo sí, si quisiera dejarles un mensaje es, por lo menos el entendimiento nuestro es el artículo 32 regula con absoluta integralidad todo el régimen tributario para efectos del impuesto sobre la renta en las diferentes etapas de los contratos de concesión para estos contribuyentes que tienen este tipo de contratos. O sea, en ninguna parte creemos nosotros que deja espacio para remitirse a normas contables. Ni en construcción, ni en operación, ni en mantenimiento. En ninguna de las etapas. Bueno, yo creo que aquí las únicas que han cerrado con broche de oro y abierto con broche de oro y abrochado con broche de oro son ustedes, de manera que a mí solamente me resta en mi doble condición de representante del instituto y de colega y amigo de ustedes, agradecerles infinitamente por la generosidad con la que han compartido el trabajo que han hecho. Agradecerle también a todos nuestros colegas y amigos que nos han acompañado. Todos reconocemos que este es un tema complejo. Sabemos que es una discusión abierta. No pretendemos ni mucho menos, y sabemos que ustedes no han pretendido sentar verdades reveladas, sino plantear una perspectiva, explicar una motivación y obviamente aportar unos elementos de juicio para que cada uno de los responsables pueda tomar la determinación que considere que de mejor manera le permita cumplir con el deber de responsablemente determinar el impuesto a cargo de su entidad. De manera que creo que hay una pregunta más, no mentiras, es un agradecimiento que además no es el único, porque yo he recibido aquí varios también. Me mandan decirle a las doctoras muy especialmente que el evento ha sido muy pertinente y relevante y que cree este colega y amigo que se ha logrado el objetivo de ofrecer mucha claridad y mermar la incertidumbre para los responsables de determinar el impuesto de este tipo de entidades. De manera, mis doctoras queridas, que bueno, aquí hay alguna cosa más. Viviana Díaz hace una pregunta. Sí, ¿Existe alguna posibilidad para que se interprete que la etapa de construcción culmina en la última entrada del hito o unidad funcional? Creo, pues no sé, y Viviana me corregirás, pero creería que tu pregunta va un poco orientada que como si visto como un todo el contrato de concesión y no, como lo decía Adri, por etapas, pudiera uno entender que hasta que no entregue la última de las etapas estoy todavía en etapa de construcción. Pues en opinión nuestra, y creemos que así el parágrafo primero del artículo 32 lo corrobora, de alguna manera sí tenemos que, como quien dice, hacer unos subcontratos dentro del gran contrato por cada etapa de cada unidad funcional.
a tal punto que en la medida que yo voy entregando unidades funcionales, termino etapa de construcción respecto de esa unidad funcional, sin perjuicio de que pueda estar todavía en etapa de construcción respecto de otras unidades funcionales, que eso per se ya genera evidentemente un esfuerzo para efectos obviamente de poder llevar un control adecuado y una determinación adecuada del impuesto sobre la renta de las concesiones, porque es como si tuviéramos, cuando uno ve una declaración o unos papeles de trabajo para una declaración de una concesión, pues casi que cada unidad funcional es un contribuyente, o sea, es como si miráramos 5 declaraciones diferentes porque cada una puede estar en una etapa diferente. Creo que esa puede ser la orientación de tu pregunta. Sí, con el parágrafo 4 es el que hemos aplicado normalmente en las concesiones, que Correcto. tienen pues varias unidades funcionales. Y estas reglas, todas las reglas a las que hemos hecho alusión, se definen de manera independiente para cada unidad funcional. De acuerdo. Sí. Pues que, digamos, no sería, entendemos bien la pregunta de Valentina, digamos, ni siquiera relevante desde el punto de vista tributario una pretendida terminación de la etapa de construcción del contrato, porque es que es por unidad funcional. Y obviamente no desconocemos que haya contribuyentes, como el caso de algunas de las empresas que ustedes representan o asesoran, que hayan, por ejemplo, recibido a propósito de la suscripción del contrato algunas facilidades en operación. Pues evidentemente a esas se les aplicarán las reglas propias de la operación de mantenimiento, simultáneamente con la aplicación de las reglas para cada unidad funcional a las que con tanta claridad se han referido las doctoras Beatriz y Adriana, y pues obviamente todo ello se congrega en una sola base gravable del impuesto sobre la renta del contribuyente de que se trata. Nada que sin más, y pues obviamente no queriendo abusar más de ustedes, no me resta sino agradecerles una vez más y a los que nos acompañaron en la noche de hoy con este espacio académico que nos íbamos extendiendo un poco más de lo que estaba previsto. De manera que ya solo me resta recomendarles muy especialmente que revisen el calendario de actividades del instituto. Tenemos unas mesas redondas. José Manuel. De esta manera hemos llegado Paula. al final de esta mesa, Adelante. no sin antes agradecer a los conferencistas y a los participantes por haber aceptado la invitación y acompañarnos el día de hoy. Los invitamos a participar en nuestros próximos eventos: Mesa Redonda Contable, Retención de Salarios y Pagos por Rentas de Trabajo, el próximo martes 25 de abril, y a nuestra Mesa Redonda Tributaria, Análisis Crítico de la Reforma Laboral, Hablan los Expertos, el próximo jueves 27 de abril. Muchas gracias por su asistencia y participación. Buenas noches para todos. Feliz noche para todos. Muchas gracias Muchas gracias. al instituto y a los asistentes.